Shalom a todos. En esta sección vamos a iniciar con la quinta parte del estudio que hemos venido desarrollando, el Hijo Unigénito de Elohim y Rey Mesías. Y llegamos al punto clave, que es el concepto de saber quién es el Mesías judío. Es decir, este concepto, este tema, mejor dicho, ¿dónde se origina? Se origina en las filas del catolicismo, se origina en la religión cristiana o en todas las religiones protestantes que se derivaron del catolicismo, de otras religiones, por ejemplo del musulmán, del árabe, o se origina del pueblo de Israel exactamente, y pues se remontó en la historia por mucho tiempo, y es lo que queremos revisar. ¿De dónde viene este concepto, este tema, este fundamento, que no es un fundamento que fue motivo de estudio en los círculos rabínicos, en las sinagogas judías, a partir del tiempo que existió Yeshua, ¿ok? El personaje histórico de Yeshua, sino que mucho antes ya se tenía toda una temática, todo un estudio, una carrera, escuelas completas que hablaban acerca del Mesías, el ungido de Elohim, que iba a ser enviado. Y hay todo, podríamos decir, toda una universidad, toda una carrera de estudio acerca del Mesías. Entonces acá vamos a revisar por encima algunos textos, algunas fuentes rabínicas que se tienen desde mucho antes de nuestra era común, de mucho antes de que existiera el personaje histórico de Yeshua, desde antes de que existiera el segundo templo y que fue destruido posteriormente en el año 70 de nuestra era común. Se sabía y se hablaba de muchas profecías del Mesías. Y por esto es importante que nosotros, que somos seguidores, creyentes en el Mesías, que es un Mesías judío, en la cual les he ido haciendo mucho hincapié en esto, de que nuestro Mesías, al que debemos de seguir, es un Mesías que está dentro de un contexto cultural judío, no romano, no católico, que fue el que nos vendieron y el que nos programaron dentro de la mente por cientos de años y años a través de las religiones. No solo el catolicismo, todas las religiones protestantes, cristianas, evangélicas, los mormones, los testigos, los rosacruces, los solo Jesús, todo eso forman el conglomerado de las religiones protestantes, que son los que pues realmente tienen el personaje de Cristo o de Jesucristo, pero lo sacaron del contexto del pueblo de Israel, de la tradición judía, y lo enseñaron, lo predicaron como que de manera, entre comillas, universal, espiritual. El Jesús espiritual, pero realmente las acciones, el mensaje que dan de él, es un Mesías completamente desconocido a ese personaje histórico que se conoció en Israel como Yeshua, aunque en esencia, por la obra redentora que hizo este personaje exactamente en Israel, nosotros vinimos a sus pies, a los pies del Dios de Israel, el Elohim creador. Aunque tenemos esa pequeña esencia, muchas de los elementos, de los fundamentos, los tenemos es fuera del pueblo de Israel. Tenemos muchas doctrinas y muchas teologías que están alrededor del Mesías, que no son del Mesías judío. Entonces vamos a ver ese concepto, esa temática, si realmente
este personaje, Yeshua, encaja perfectamente con las profecías mesiánicas de ese Mesías judío que había de venir a Israel, que iba a restaurar el reino a Israel, que iba a llamar y a rescatar de vuelta a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que nosotros, tú y yo, formamos parte de ese rebaño, que ya no somos ovejas perdidas, sino somos ovejas rescatadas del pueblo de Israel. Entonces, existe en el judaísmo tradicional el concepto de un Mesías preexistente. Es lo primero que vamos acá a consultar, como vuelvo y les repito, algunos textos, algunas fuentes rabínicas, desde que remontan mucho antes de la existencia de Yeshua en la historia, donde se hablaba de que el Mesías, que había de venir al pueblo de Israel para redimir los pecados de Israel y de todas las naciones, tenía una preexistencia. O este concepto de que el Mesías preexistente viene de las filas del cristianismo. Vamos a revisar eso en este momento a través de unos textos, porque de pronto muchos pastores y maestros del cristianismo enseñan que los judíos no creen que el Mesías es preexistente, porque como ellos enseñan que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, y muchas iglesias adoran a Jesús como Dios, como ese Dios todopoderoso, porque creen que Dios está compuesto de 3 personas divinas. Entonces ellos sacan la conclusión de que, bueno, los judíos no pueden creer de la preexistencia del Mesías, y nada más alejado de la verdad. Desde antes de que Yeshua existiera en la historia, ya los judíos enseñaban en las sinagogas, en las escuelas de estudio de la Torá, enseñaban de la preexistencia celestial que tenía el Mesías y que venía a la tierra a cumplir el rol de Mesías. Dadas las serias implicaciones de esta pregunta, dejemos que contesten los sabios judíos ortodoxos. Preexistencia celestial. Primero vamos a consultar la preexistencia celestial. El concepto de un Mesías preexistente se trata en un texto que se llama Pesij. Ok, ahí tenemos la referencia con un estudioso llamado Frickman, donde dice, de acuerdo con la sección mesiológica de Enoch, el primero de estos 2 pasajes dice: al principio de la creación del mundo nació el Rey Mesías. Fíjense, presten atención a las palabras que está escrito en este texto de este rabino de hace muchos de miles de años atrás que escribió. Al principio de la creación del mundo nació el Rey Mesías. ¿Y dónde él se basa para describir estos comentarios, estas interpretaciones? Él se basa en muchos textos, entre uno de ellos el de Proverbios, que vamos a leer ahora, donde habla acerca del Mesías como la sabiduría que estuvo junto al Creador cuando se crearon, cuando se fundó el mundo y todo eso. Nosotros hemos ya leído ese pasaje en el libro de Proverbios. Hay también algunos salmos que hablan sobre eso. Entonces él trae a conclusión y escribe en este texto que dice que al principio de la creación del mundo nació el Rey Mesías, quien se montó en los pensamientos de Elohim antes que el mundo fuera hecho. Y en el último pasaje se relata que Dios contempló al Mesías y sus obras antes de la creación del mundo y lo escondió debajo de su trono. Miren lo lindo que es esta obra literaria, que el Eterno contempló al Mesías antes de la fundación del mundo. ¿Okay? Es decir, esa alma del Mesías que preexistía en el universo o allá, más allá, en las esferas celestiales, antes de que fuera hecho el mundo como lo conocemos actualmente. El relato
dice que el Mesías y las obras que él iba a hacer, el Eterno las contempló antes de la creación del mundo. Pero él las contempló dentro de él. Es como, por ejemplo, cuando usted planea un negocio, pero como he escuchado por ahí que hay mucha envidia, que hay muchas cosas que puedan dañar aún, perdón, el nacimiento de ese negocio, el surgimiento y la futura evolución del negocio, entonces usted no comenta nada, pero usted lo contempla en sus pensamientos. En su mente está usted ya diseñando la idea, o la tiene ya la idea diseñada, bien elaborada, y contempla, voy a montar un negocio, este negocio va a vender tal cosa a tales personas, y bueno, espero que va a tener estas ganancias y me va a ir bien, voy a ayudar a mi familia. Todo eso usted lo contempla calladito, pero usted se hace todo un panorama, todo un escenario dentro de su mente. Esto es más que todo lo que está acá eh, tratando de describir el comentario, que el Eterno contempló todo eso en su mente, pero él no la divulgó, sino que fue una luz, esa luz, el espíritu del Mesías, y vino y lo escondió debajo de su trono. Estamos hablando de una manera literaria, ¿ok? Entonces dice que lo escondió debajo de su trono. ¿Para qué? Para que el ángel conocido como Hasatán, él preguntara a Elohim, ¿quién era esa luz que estaba debajo de su trono? Hasatán le pregunta a Elohim, y esta idea literaria o figurativa no es tan descabellada, porque si leemos el libro de Job, y en el libro de Job podemos nosotros completamente o claramente ver que hay un diálogo entre el creador y ese ángel Hasatán. Habiendo preguntado a Elohim quién era la luz que estaba debajo de su trono, se le dijo que era el que lo avergonzaría a él en el futuro. Y permitiéndosele entonces, ha pedido suyo ver al Mesías. Cuando se le permite que él vea la luz del Mesías, tembló y se tiró al suelo gritando, ¿quién? Hasatán, diciendo, verdaderamente este es el Mesías, quien me entregará a mí y a todos los reyes paganos al infierno. Dios llama al Mesías Efraín, mi Mesías justo. Okay, fue una de los títulos que le da la Torá al Mesías, Efraín, el Mesías justo. Okay, entonces aquí más o menos les coloqué una imagen ilustrativa. Esto nos da a entender que dentro de los círculos rabínicos, dentro de las sinagogas y escuelas judías, antes de que existiera la figura histórica de Yeshua, ya se enseñaba y ya muchos maestros de la Torah escribían de la preexistencia celestial, de la luz del Mesías, del Mesías como tal, antes de la fundación del mundo. Y las obras que él iba a hacer en la humanidad ya fueron contempladas desde mucho antes de la creación del universo, fueron contempladas en la mente del Creador. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que este tema, este concepto de un Mesías preexistente, no nace en el catolicismo, en las religiones paganas, en el ocultismo, y lo robó la religión católica y lo trajo a Roma, o después las heredaron las iglesias protestantes, para nada. Esto es un concepto, un tema, una teoría y un fundamento, más que todo, no una teoría, un fundamento profético netamente de origen judío. Okay, la palabra Mesías no viene de la mitología griega, no viene de allá de la mitología china o de la mitología asiática de la India, nada por el estilo. Este concepto y este tema y todo lo que concierne a las profecías mesiánicas, eso es origen únicamente del pueblo de Israel, del pueblo de Dios que escogió nuestro Creador para que fuera un pueblo santo,
Que ellos se desviaron en ciertas ocasiones de la historia, bueno, ya ese es otro tema. Pero siempre ha sido, es y será el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. Y nosotros, a través del Mesías Yeshua, somos injertados en ese pueblo para formar parte de los pactos, de las promesas, de la riqueza, de la savia natural del olivo, que es el pueblo de Israel, como siempre lo ha simbolizado la Torá, ¿ok? Bueno, entonces el Mesías preexistente se presenta también en la Haggadat. Eso es un texto rabínico donde el nombre del Mesías se incluye entre las 7 cosas que fueron creadas antes de que fuera hecho el mundo, y donde se le llama Ginón, ¿ok? Haciendo referencia al Salmo 72:17, que lo va a leer, creo que Julia fue que le tocó ese salmo. Sí, me tocó. Dice, Salmo 72:17 dice, será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Ok, entonces, entre los nombres que tiene el Mesías, ese nombre fue entre una de las 7 cosas que fueron creadas antes de la fundación del mundo, fue el nombre del Mesías. Ahora, nosotros en este tiempo sabemos cómo es el nombre del Mesías por nuestra fe en Yeshua como Mesías. Más adelante vamos a estar viendo que en ciertos textos de los profetas, la raíz del nombre Yehoshua, que es Yeshá, salvación, ¿ok? Porque Yehoshua es Yah, salva, ¿ok? Yah, o como muchos le pronuncian Yahweh, ¿ok? Recuerden que el pronunciamiento del nombre del Eterno es una incógnita todavía, el pronunciamiento correcto. Entonces, el que realmente está en los salmos es Yah, ¿ok? Es como la forma corta de Yahweh, Yah. Entonces, Yah salva, por eso es que se le dice Yehoshua. Entonces, ese nombre Yehoshua viene de la raíz Yeshá, que significa salvación. ¿Ok? Y Yoshia salvará. Por eso es que cuando el ángel Gabriel se le presenta a la joven Miriam, la que conocemos como María, y le dice, y le pondrás el nombre. El ángel ya venía con el nombre del Mesías, porque ya era un nombre profético, pensado, escogido y creado en los cielos desde desde los días de la eternidad. Antes de la fundación del mundo ya se tenía escogido ese nombre. Por eso es que el ángel es diligentemente es diligente en decirle a Miriam, le pondrás este nombre, Yeshua. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo. ¿Ok? Que es Yoshia, salvará a su pueblo. Y Yeshua, Yehoshua, es un nombre que viene o se deriva de la raíz Yeshá, ¿ok? O Shua también, Shua, que es salvación, salvará, salvados, es decir, todo eso es una conjugación del verbo. A lo que quería entonces referirme es que algunos pasajes de los textos en los cuales se habla de profecías mesiánicas, dicho por los profetas, por ejemplo Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, hay algunos pasajes que se habla de manera codificada, ya se está revelando ese nombre de Yehoshua, que era el nombre que iba a tener el Mesías, ¿ok? Entonces, bueno, ya más adelante vamos a consultar la cita bíblica específica donde está codificado ahí el nombre Yehoshua como el nombre que iba a tener el Mesías de Israel.
Es verdadera preexistencia lo que se quiere decir aquí y no predestinación. Es muy importante esto, que no confundamos estos dos términos. Una cosa es preexistencia y otra cosa es predestinación. ¿Okay? La palabra destinación o predestinación, eso es como un poquito ajeno a la profecía bíblica, ¿ya? Porque en muchos textos de la Reina Valera, la versión bíblica Reina Valera, se encuentra la palabra predestinación, ¿ok? Como si algo ya, pues Dios lo destinó para que tú, pues, por ejemplo, cuando eres pobre, no, es que Dios ya me predestinó desde antes de la fundación del mundo que yo sea pobre. Cosas así que de pronto se mezclan. Esto cuando se habla de preexistencia, es que existió, que existía desde antes de la fundación del mundo. Yeshua lo dice cuando estaba conversando con los líderes fariseicos, le dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Entonces él está dando testimonio que antes de que existiese Abraham, ya él existía. Y en muchos otros pasajes que nosotros estuvimos viendo en las clases anteriores, pudimos verificar por la Biblia, a través de las escrituras, tanto en el Antiguo como en el mal llamado Nuevo Testamento, que el Mesías preexistía, ¿ok? Es evidente por la nota adicional, según otro punto de vista, solamente la Torá y el trono de gloria fueron en realidad creados. En cuanto a las otras 5 cosas, se formó la intención de crearlas, ¿ok? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que en la Torá y el trono de la gloria fueron creados y otros se hubo la intención de formarlo. Por ejemplo, el Eterno tuvo la intención de formar los cimientos del universo, que para poder hacer el universo tenía que establecer los cimientos, y así como otras cosas. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al punto de la preexistencia terrenal. ¿A qué no se refiere esto? Bueno, ya vamos a ver. El concepto tratado en la literatura rabínica de una preexistencia terrenal del Mesías debe distinguirse de la preexistencia celestial. Ocurre en varias formas que representan probablemente diferentes etapas de desarrollo. Primero, se esperaba que él llevara una vida oculta y luego apareciera súbitamente. Sobre este concepto de una aparición súbita e inesperada del Mesías, vamos a comparar lo que dice Mateo 24, versículo 27, y luego leemos versículos 43 y 44. Porque cuando venga el Ben Adán, será como un relámpago que se ve destellar brillante desde el este y llena el firmamento hasta el horizonte oeste. Ajá. ¿Aló? El 43 Ok. dice, pero ustedes saben esto. Si el dueño de la casa supiera cuándo el ladrón iba a venir, hubiese permanecido despierto y no hubiera permitido que su casa fuera violada. Por lo tanto, ustedes también tienen que estar siempre listos, porque el Ben Adán vendrá cuando ustedes no lo estén esperando. Amén. Amén. Entonces, ese pasaje es muy conocido. No lo leían mucho lo que pertenecíamos a las iglesias cristianas antes. Nos hablaban mucho de la venida del Mesías, y hace años, hace décadas, que el Mesías venía como ladrón en la noche, que teníamos que estar constante vigilancia, en oración, en ayuno, estar presto, atentos, en conexión espiritual, porque el Mesías no iba a avisar cuando viniera. Nos tenían como que asustados, pues, siempre con eso de que teníamos que estar siempre metidos en la iglesia orando, siempre metido en la iglesia ayunando y estar ahí en vigilia, porque el Mesías venía como ladrón en la noche.
Entonces yo escuché hasta predicadores que llegaron a atreverse a decir que el Mesías iba a venir era en una madrugada, ¿ok? Porque eso era lo que estaba relatando pues ese símil, es un símil, un comparativo, un paralelismo que se hace como ladrón en la noche, pero no exactamente está hablando de una hora en específico. Está ilustrando el evento. Fíjense que al principio se lee que así como el relámpago viene del oriente al occidente y como el ladrón en la noche, así será la venida del Ben Adán, del Hijo del Hombre. Está hablando de la venida del Mesías. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando de la preexistencia terrenal? ¿Y a qué se refiere con preexistencia terrenal? Bueno, acá tenemos que la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale del oriente y puede verse hasta el occidente. En este es concepto de él, aquí dice que es, ambos de los cuales dicen que Moisés, el primer libertador, fue criado en la corte del faraón, de modo que el futuro libertador se criaría en la capital romana. En acuerdo con esto, en el texto de la Agadá Hamashia, se dice que el Mesías se revelaría súbitamente a Israel en Roma. ¿Ok? Guay, ¿cómo es eso? En Roma. Pero si todos sabemos que va a ser en Israel. Bueno, vamos a leer lo que dice esta fuente rabínica del Mesías. Luego, de nuevo, el Mesías se representa como nacido, pero no revelado aún. Este concepto aparece tan temprano como en el siglo II de los diálogos contra Trifón. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que el Mesías está nacido, pero él está oculto. Y que ahí se escribe que está oculto en las puertas de Roma, pero no lo vamos a interpretar literalmente. ¿Ok? No lo interpretemos literalmente. Fíjense que cuando él dice que él va a ser escondido, acá donde dice que el libertador se creería en la capital romana en acuerdo con esto, está hablando de manera como que ilustrativa. ¿Por qué? Porque Roma representa a las naciones. En aquella época, Roma representaba a los goín, es decir, a los gentiles. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo? Lo que el Mesías decía y lo que nos dijeron los apóstoles. Que para que el Mesías fuera completamente revelado a Israel, primero tenía que cumplirse la plenitud de los gentiles. ¿Han escuchado ese término, verdad? La plenitud de los gentiles y los tiempos de los gentiles. Esta profecía de la plenitud de los gentiles es que se iba a predicar al Mesías, su mensaje de las buenas nuevas del reino, se iba a llevar a todas las naciones para testimonio de ellas. Y luego vendría la revelación del Mesías a todo Israel y todo Israel iba a ser salva. Eso lo escriben los apóstoles, más que todo Ray Shaul, el apóstol Pablo, ¿ok? Él como que desglosa de manera más detallada esa profecía, que es una profecía que viene aún del patriarca Jacob, ¿ok? Yo les compartí a ustedes un video de una enseñanza del rabino Dan Ben Abraham, que él habla de los tiempos y de la plenitud de los gentiles. Entonces, cuando dice este comentario rabínico de que el Mesías ya existe o ya preexiste acá en el mundo, en la tierra, entonces se habla de la preexistencia terrenal, que ya él nació y está siendo criado en Roma. Él compara eso con lo que pasó con Moisés. Moisés era el libertador de la primera redención que iba a experimentar Israel allá en Egipto, cuando Israel era esclavo de Egipto. El pueblo hebreo estaba esclavizado en Egipto. Y también se hablaba de la promesa de un libertador. Ese libertador muchos no sabían quién era. Él nació, él fue oculto y se crió en los palacios del faraón, ¿ya? Preparándose para luego, cuando ya llegara el tiempo propicio, el tiempo indicado por el Creador, él se iba a revelar al pueblo hebreo como el libertador enviado por Dios para liberar al pueblo de Israel. Entonces,
ese mismo paralelismo que hace el rabino con Moisés, él lo está haciendo con la interpretación del Mesías. Él llega a la conclusión que dice que ya el Mesías nació, que ya el Mesías está oculto en las puertas de Roma. Esto está enviando un mensaje codificado que le está diciendo aún mismo a sus hermanos judíos, le está diciendo el Mesías ya vino. Por todas las profecías que habló Daniel, que ya ahorita vamos a citar, los tiempos se cumplieron. El Mesías ya vino, pero no se ha revelado, no se nos ha revelado a nosotros, a Israel. Él está ya en las puertas de Roma, está criándose. Él se va a revelar en el tiempo que lo disponga así el Creador. Pero ya les estoy explicando que cuando hace referencia a Roma, está haciendo es alusión a esa profecía de que el Mesías iba a ser predicado a las naciones para cumplir la profecía de los tiempos y de la plenitud de los gentiles, que llegue el mensaje de las buenas nuevas del reino a los gentiles. Bien. ¿Qué más dice el rabino? Luego de nuevo el Mesías se representa como nacido, pero no revelado aún. Este concepto aparece tan temprano como en el siglo II en los diálogos contra Trifón. O sea, ¿qué habla del siglo II? Está hablando ya del siglo II después del Mesías, después de Yeshua, de nuestra era común. Fue que se escribió este tratado. Y de acuerdo con eso está el pasaje del Salmo 98b donde se cita Joshua ben Leví como diciendo que el Mesías ha nacido ya y vive oculto en las puertas de Roma. Ok, ahí aparece, veamos, está esto en Mica 4:8. El Mesías está en la tierra, pero por causa de los pecados del pueblo se mantiene aún oculto. Finalmente se piensa del Mesías como nacido en cierto momento en el pasado. Este es el caso del texto Yerber, que afirma que el Mesías nació en Belén, que conocemos como la ciudad de Belén, el día en que el templo fue destruido. Y en el Apocalipsis de Zerubabel se declara que nació en los días del rey David y que mora en Roma. Yo les estoy aquí hablando de estos textos rabínicos para que ustedes se den cuenta que los rabinos desde hace muchos de cientos de años y siglos ya habla que el Mesías nació, pero que el Mesías está oculto, que no ha sido revelado. ¿Ok? Y ellos escriben ciertas cositas que, bueno, no concuerdan con las cosas que nosotros tenemos en nuestra Biblia, ¿ya? Por ejemplo, que el Mesías nació cuando fue destruido el segundo templo, no es así, porque el Mesías fue el que profetizó más bien a sus discípulos y al pueblo de Israel, les profetizó que no iba a quedar piedra sobre piedra en referencia a que el templo iba a ser destruido. Eso aconteció en el año 30 y en el año 70 aconteció la profecía. ¿Okay? O sea, se cumplió la profecía, mejor dicho. Entonces, bueno, ellos ahí, pues como escriben algunas cositas ahí que... Yo digo que ahí sí realmente el Mesías nace a las naciones. Cuando cuando el templo es destruido en Jerusalén, eso obliga a los judíos que estaban, digamos la palabra, no, esta palabra es fea, no, la palabra correcta es, bueno, que ellos estaban segmentados en Jerusalén, no querían salir de Jerusalén, no querían ir a las naciones. Y entonces ese evento profético obliga a que todos los judíos, creyentes y no creyentes en Yeshua, fueran esparcidos fuera de Israel, precisamente para llevar el testimonio de la Torá, llevar el testimonio de Yeshua como el Mesías sufriente. Y bueno, y cada escuela, cada grupo de judíos llevaba sus estudios, su mensaje a las diferentes partes del mundo donde fueron ellos migrantes, pues, donde migraron. Bueno, otra de las cosas que afirma este rabino en sus tratados es que nació en los tiempos del rey David. Pues eso sí está un poquito alejado de las profecías, porque Daniel, el profeta Daniel, escribe perfectamente y él da hasta fechas y todo, porque el ángel le habla a Daniel. O sea, uno de los rabinos escribe y dice, el profeta que más información aproximada nos da de
asomarnos cuando el Mesías viene a la tierra, cuando el Mesías va a existir o se va a revelar, mejor dicho, es el profeta Daniel, porque el profeta Daniel recibe la revelación de las 70 semanas y la explicación, pero en cierta manera no la recibe así tan clara como que decir en el año tal, no, él le da como unos ciertos eventos que iban a acontecer y basado en esos eventos había que hacer un conteo, pero en el transcurso de ese conteo se pierde precisamente la secuencia y es por eso que no hay una precisión exacta de cuando nació el Mesías. Hay un aproximado, pero no hay una precisión. Y entonces a partir de ese momento contar los 2000 años que el Mesías iba a ser pregonado a las naciones para que entonces entráramos al año 7000, que es el año milenial, el año del reino mesiánico en la tierra. Entonces por eso es que tenemos muchos calendarios que difieren uno del otro. No hay un calendario preciso y exacto que nos dé la fecha precisa. Pero cuando por las historias y las investigaciones que se hicieron desde Daniel hasta Yeshua, sí dan los números. Pero ya desde que fue destruido el templo, que fueron 40 años después que murió Yeshua y resucitó, en adelante ahí se pierde la secuencia y por eso es que no tenemos la precisión de los calendarios. Bueno, entonces vamos a revisar algunas cositas, algunos textos que pues nos dan un poquito más de luz sobre la revelación que tenían los judíos sobre el Mesías y que ellos pensaban y creían según las profecías que estaban escritas acerca de la revelación del Mesías. El primer fundamento dice que el título de esta presentación es una pregunta milenaria que ha sido formulada por muchos de nuestro pueblo judío. Nuestro propósito es hallar lo que ha dicho el Todopoderoso acerca de esto en las Escrituras Sagradas. Ok, el primer texto bíblico que notaremos es este, Proverbios 34. ¿Quién le tocó esa cita bíblica? Julia. A mí, Julián. 34. Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es el nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Proverbios 34. Proverbios 34, ¿correcto? Sí. Ajá. Bueno, fíjense que ahí se hacen varias interrogativas. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? Ajá. ¿Quién ató las aguas en un puño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Y la última dice, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Sí. Ok. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños?
¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. Entonces son varias preguntas que se hacen acá. Vamos a abordar primero las tres primeros, ¿ok? Las tres primeras preguntas. Aquí se han formulado varias preguntas con referencia a la creación de nuestro mundo y la última concierne al Creador. ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo? ¿Sí se está escuchando? Sí, ahorita Sí, sí, sí. ahorita sí. Ok. ¿Se escucha bien? Sí, es perfecto. Ok, bueno, entonces seguimos. Entonces, ¿quién es? Se está haciendo referencia a cuál es el nombre del Creador. Es decir, se refiere al Todopoderoso verdadero. Significa esto que Él tiene un hijo. Nos volvemos a hacer, o sea, nos hacemos otras preguntas de lo que está presentando Proverbios 34. Es decir, que aquí se está hablando de un creador, un todopoderoso verdaderamente, y si se está hablando de él, entonces tiene un hijo, ese todopoderoso. ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí. Sí tiene un hijo. Ok, Sí, Jesús. bien. Vamos entonces a verificar esto. ¿Sabe y entiende esto? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita con todas las cositas que vamos a ir desarrollando. Vamos a darle respuesta a esas preguntas. Vamos a revisar el libro de Daniel 9:25. Vale. ¿Quién lee Ok, ahí? me toca a mí. Ok. Yo, David. Dice así: conoce por lo tanto y entiende que 7 semanas pasarán entre el dictado del decreto para restaurar y reedificar Jerusalén, hasta que el Mashiach, el príncipe, venga. Permanecerá reedificada por 62 semanas, con plazas y pozos alrededor, pero esto será en tiempos angustiosos. Ok. Este tema es bastante profundo cuando se habla de la profecía de Daniel. Eh, pero, ¿qué es lo que queremos nosotros acá hablar o qué es lo que queremos nosotros vincular con el estudio del Mesías judío? Nos está hablando de que el Mesías es el príncipe Mesías. Es el primer fundamento que vamos a establecer según lo que nos declara Daniel 9:25. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Entonces vamos a meternos en contexto. Esto se está hablando a Daniel. Daniel es un profeta que al igual que muchos judíos fueron exiliados a Babilonia. Es decir, están exiliados en Babilonia cuando fue subyugado Judea, Jerusalén y la parte que quedó de Israel por el rey de Babilonia. Entonces el rey de Babilonia se lleva a todos los judíos, los exporta a Babilonia. Entre esos estaba Daniel, están los amigos de Daniel. Pero el Creador le revela a Daniel de que los judíos iban a retornar a su tierra, Jerusalén, y que se iba a restaurar Jerusalén y se iba a edificar Jerusalén. Jerusalén fue sitiada por el imperio babilónico en aquel entonces. Entonces, metiéndolo dentro de ese contexto histórico, Daniel está exiliado junto con gran parte de los judíos en Babilonia. ¿Qué le está diciendo? Le está ya dándole, mira, a partir de la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas. ¿Qué le está diciendo? Mira, cuenta 7 semanas, pero no son literales, son semanas proféticas. ¿Ok? Recuerden que aquí 7 semanas está hablando de años. Entonces, di cuenta 7 semanas.
y 72 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahí hay otra profecía, pero vamos a hablar de la profecía que le revelan a Daniel del príncipe, el Mesías, cuando él iba a nacer, cuando se iba a revelar a Israel. ¿Ok? Entonces le da el ángel la profecía a Daniel, le dice, mira, vas a contar esto a partir de la orden que se dictamine de restaurar y edificar Jerusalén. Entonces hay todo un estudio escatológico e histórico, profético, y una cronología que tienen, sí, eso, los años exactos desde que se firmó el decreto, que lo hizo el emperador Ciro, firmó el decreto para restaurar y edificar otra vez Jerusalén, cuando él dijo, bueno, que los judíos regresen a su tierra, porque Babilonia fue invadida por los asirios. ¿Okay? Y el emperador de los asirios decide que regresen los judíos a Jerusalén, y él firma un decreto. En ese año que firma ese decreto, ahí comienza a correr el tiempo. Creo que fueron, si no me equivoco, 476 años desde que se firmó el decreto de la restauración de Jerusalén hasta el nacimiento de Yeshua. Se cumplió de manera muy precisa. Por supuesto, con la conversión que se hace de las 70 semanas de Daniel. ¿Ok? Las 70 semanas de Daniel. Entonces esas son las famosas 70 semanas de Daniel, que habla de años. Los años que iban a haber 69 semanas que se iban a cumplir desde que sale el decreto de la restauración de Jerusalén hasta que el Mesías príncipe apareciera o naciera. ¿Ok? Bueno, entonces ese sería como que el otro fundamento, que el Mesías, por eso es que el rabino habla en su libro de comentario, dice que el Mesías ya nació, y ya el Mesías preexiste en la tierra, está en la tierra, pero está oculto, no ha sido revelado a Israel. ¿Ok? Y realmente, pues en cierta forma, así sucede, o así sucedió. El Mesías nació, creció, se formó como hombre, como maestro, llevó el mensaje, pero era tanto el velo que tenían en los ojos los líderes fariseos, los líderes de Israel de aquel entonces, que ellos no reconocieron que él era el Mesías. Entonces el Mesías cumple su primer rol, que era de ser un siervo sufriente, morir por los pecados, muere y resucita y se lleva al cielo, se oculta. ¿Ok? Es llevado al cielo, el Padre lo oculta por un tiempo más, que es el tiempo que estamos viviendo, desde que el Mesías ascendió a los cielos hasta ahora. ¿Para qué? Para que el mensaje del Mesías fuera promulgado por todas las naciones del mundo y se cumpliera la profecía, que vuelvo y les repito, es una profecía bastante antigua, de el tiempo y la plenitud de los gentiles. Mientras que no se cumpla 100% esa profecía, no va a ser revelado el Mesías plenamente a Israel y a todos los judíos como tal. Por más que nosotros hagamos lo que hagamos, prediquemos, digamos, nos debatamos con los judíos, o los rabinos peleen con nosotros y nos llamen idólatras, y nosotros llamemos a los judíos, lo llamamos legalistas, y esa es la contienda y el debate que hay por años y décadas entre cristianos y judíos. Que ustedes se van a morir, le dicen los cristianos, le dicen a los judíos, porque no creen en Jesús, y entonces los judíos nos dicen a nosotros idólatras porque nosotros creemos que Jesús es Dios, ¿me entiendes? Y entonces estamos en ese jala y encoge, ¿ya? Todo eso, mis queridos hermanos, es propósito del Creador. Va a llegar un tiempo, que es el tiempo que ha dispuesto el Creador, que eso cesará. Y tanto los cristianos que aún no han abierto los ojos e identificar a Israel como parte de su pueblo, que somos parte de Israel por el Mashiach Yeshua y por la fe que tenemos en él, y por la parte de los judíos, que ellos vean que nosotros también somos sus hermanos,
de la tribu de Efraín, las ovejas que estábamos esparcidas por todas las naciones y que por medio de Mashiach venimos a formar parte también del pueblo de Israel, de la nación santa, ellos van a entonces también, a eso nos va a unificar. Ok, eso va a ser el evento profético más sublime, más hermoso y maravilloso que va a acontecer, que está aconteciendo y que va a terminar de acontecer en estos postreros tiempos. Entonces, es completamente coincidente con lo que tienen en los textos los rabinos. El Mesías está oculto, ya Él está aquí, está en cada uno de nosotros, aquellos que tenemos el espíritu del Mesías, la actitud del Mesías, la virtud del Mesías, de pregonar su palabra, está presente, pero realmente el Mesías está ahorita oculto. ¿Ok? Y dice lo que escribe en su tratado el rabino, que está oculto en las puertas de Roma. ¿Ok? Está oculto en las puertas de Roma. Fíjense que de manera como que simbólica él habla así, pero ya yo les dije que es hablando sobre los goín, sobre los gentiles. El Mesías está siendo pregonado, revelado a los gentiles en estos tiempos. Bien. Daniel 12.1, ¿quién lo lee, por favor? 12.1 y 2. Ajá. Daniel 12 del 1 al 2. En ese tiempo, Mijael, el gran príncipe que protege a los hijos de tu pueblo, se levantará, y habrá un tiempo de tribulación, tal tribulación que será sin paralelo desde que se convirtieron en una nación hasta ese momento. En ese tiempo, tu pueblo será redimido, todos los cuyos nombres se encuentren escritos en el libro. Okay. Muchos de los que se duermen en el polvo de la tierra serán despertados, algunos a vida eterna y algunos a vergüenza eterna y aborrecimiento. Ok. Entonces aquí vamos a revelar algo que de pronto usted nunca ha escuchado, ¿ya? O sea, vamos a como que a soltar una perla que yo sé que de pronto usted, como no la ha escuchado, no la va a procesar de una vez. Sin embargo, esto tiene en cierta manera mucha lógica, ¿okay? Por lo que nos está aquí refiriendo. Muchos nos han enseñado, quizás lo hemos visto desde que nacimos, de pronto muchos nacimos y crecimos en la religión católica y nos vimos pues la imagen de Miguel, que es Mijael, el ángel Mijael, conocido como Miguel. Lo voy a hablar Miguel porque como ustedes y todos lo hemos pues conocido y lo hemos escuchado por años y años desde nuestra infancia. De pronto hasta nuestros padres tenían en la pared una foto del ángel Miguel, porque era conocido como el ángel guerrero, el que peleaba contra los demonios. ¿Y eso de dónde es conocido? De acá, de estos pasajes del libro de Daniel, que Miguel pelea contra los enemigos del pueblo. ¿Ve? Eso es una profecía mesiánica. Y en este tiempo se levantará Mijael, ¿okay? Que así que se pronuncia en hebreo, Mijael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y habrá un tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que hubo nación hasta ese mismo tiempo. Y en ese tiempo será librado tu pueblo, todo el que se encuentre escrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán. Entonces yo le pregunto, ¿eso ya pasó? Lo que leyó acá David, que muchos se van a levantar para vida eterna y otros se van a levantar para vergüenza y para menosprecio. Es decir, ahí está hablando claramente del evento profético de la resurrección de los muertos. Entonces, pregunto, ¿ha acontecido eso? ¿Verdad que no? No ha acontecido. Entonces es una profecía. Entonces Miguel no se ha levantado. ¿Quién es Mijael?
o este príncipe celestial, ¿ok? Porque no es un sencillo ángel, sino es un príncipe de las esferas celestiales, de las huestes celestiales, es decir, de los ejércitos del Eterno, ¿ok? Dice, vamos a anotar la frase, esta frase que dice, en ese tiempo, en el tiempo que ya hablamos de que se levantarán los que duermen en el polvo, del polvo de la tierra, los que se duermen en el polvo de la tierra se levantarán. Estamos haciendo referencia a la resurrección de los muertos. En ese tiempo se levantará Mijael, el gran príncipe. En el Talmud babilónico, que es uno de los textos rabínicos que estamos consultando, se dice que el príncipe del universo le dijo al Todopoderoso, soberano del universo, ella, refiriéndose a la tierra, ¿aló, me escuchan ahora? Ahora sí se te escucha, no se te estaba escuchando nada, ¿Hasta dónde escucharon? hasta donde hablaste de los que se van a levantar del polvo. Ah, ok. Sí, lo que pasa es que el micrófono acá se desconectó. Ok, Sí, porque estoy en el otro computador, entonces acá un poquito... tranquilo, continuemos, Bien. adelante. Bueno, y estaba en un mensaje bacano, en la parte bacana. Bueno, lo que les decía es del príncipe Miguel. El príncipe Miguel, que conocemos Miguel como Miguel, es el príncipe de las huestes celestiales del Eterno, ¿ok? Y nos dice que esta profecía aún no se ha cumplido, que él se levantará y luchará a favor del pueblo de Dios, a favor del pueblo, de tu pueblo. Cuando le habla a Daniel, Mijael se levantará como el gran príncipe. El gran príncipe, fíjense que le coloca, en inglés se le llama great, ¿ok? Gran príncipe, es decir, que es un príncipe de los príncipes. Gran príncipe. Se levantará y luchará en favor de tu pueblo. ¿A quién le está diciendo? A Daniel. Y Daniel pertenecía a qué pueblo? Al pueblo judío, al pueblo de Israel. ¿Ok? Ese ángel o ese príncipe es el mismo que se le apareció a Josué, como ya dije. Cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida, a luchar para conquistar la tierra prometida. Josué cuando lo ve, él se sorprende y dice, ¿tú eres de los enemigos o eres de los nuestros? ¿Por qué? Porque Josué quizá lo vio personificado como un príncipe guerrero. Y él le dijo yo soy príncipe de las huestes celestiales de Adonai, del Todopoderoso. Y el lugar que estás pisando santo es, quítate las sandalias. Pero no es porque la tierra era pues una tierra santa, porque es una tierra especial, sino porque el príncipe de las huestes del Eterno estaba posado ahí, estaba encima de ese terreno. ¿Ok? Entonces, en cierta manera, Josué le ofreció reverencia, porque era un príncipe de las huestes celestiales.
este príncipe, nos dice Daniel, nos dice el libro de Daniel, que luchará en esos tiempos contra un ejército enemigo, ¿ok? Contra un ejército enemigo. Esto también va de la mano con lo que habla Apocalipsis, de que Miguel luchó contra el dragón y sus ángeles. Ahí va de la mano, pero no me quiero meter muy allá porque entonces se extiende más la clase. Lo que quiero acá indicarles es que hay una fuerte relación entre este gran príncipe con el Mesías. ¿Qué quiero decirles? Para que se lleven ustedes esta perla hoy, que realmente, según los textos rabínicos y lo que ya estamos leyendo en la profecía de Daniel, podemos llegar a la conclusión que el Mesías, uno de los nombres que ya vimos acá, que hay unos nombres que se le da al Mesías, pero uno de los nombres que también le da de manera profética la Torá al Mesías es Mijael. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy probable que Mijael es ese gran príncipe que preexistió con el Creador allá, es decir, que era uno de los nombres que iba a tener el Mesías y con el cual se va a cumplir la profecía de que va a luchar contra el enemigo y que va a liberar al pueblo, como lo dice acá el libro de Daniel, al pueblo de Israel lo va a liberar. ¿Ok? Una nota editorial al calce comenta sobre la expresión el príncipe del universo diciendo: este es un ángel especial, ¿ok?, puesto sobre todo el mundo, distinto de los ángeles guardianes de las naciones separadas. Y este ángel se ha identificado como Metatron, ¿ok? Entonces se está hablando en los estudios del Talmud, que son textos rabínicos, ¿ok?, que es conocido como la Torá oral, la Torá que es comentada, ¿ok?, a la Torá escrita, ya pues se ha identificado de que este mismo mensajero está hablando del mismo Metatron, que es ese ángel especial, poderoso, que está como príncipe del universo, príncipe del mundo, y es como decir la mano derecha del Creador, del Todopoderoso. La enciclopedia judía dice que el Targum, en lugar de Metatron, los antiguos comentadores, con sobrada razón, identificaron al príncipe del mundo con Metatron. ¿Ok? Hay muchos escritos, muchos textos rabínicos de sabios judíos que han identificado que es el mismo personaje, Metatron, Mijael y el Mesías. ¿Ok? Hay muchos textos rabínicos que lo identifican. Entonces, pues eso está ahí. Pues quizás se presta para debate, para conversar, para intercambiar ideas basado en estos textos de los rabinos judíos. Pero fíjense que ellos tienen mucha información que de nosotros, del lado de acá de Occidente, desconocemos. Y fíjense que de pronto tienen, en cierta manera, yo le veo mucha razón, porque un ángel cualquiera, aunque sea un arcángel, como se conoce o como se ha conocido al arcángel Miguel, no va a luchar con Hasatán a favor del pueblo de Israel y para redimir al pueblo de los pecados, porque los ángeles no redimen a los humanos. El único príncipe que se encarnó y que se humanizó y murió por los pecados para redención de la falla, de las transgresiones del ser humano, fue el Mesías. ¿Ok? Fue el Mesías. Entonces, esto pues como que va orientado es a ese mismo personaje en su preexistencia anteriormente. Mientras que, como se notó anteriormente, sustituye el nombre Mijael en lugar de Metatron. Es decir, que de pronto Daniel recibe ese nombre de ese personaje
como Mijael, como Miguel. Pero ¿qué significa la palabra Mijael? ¿Qué significa ese nombre? Mijael significa que quien como Elohim. Eso es lo que significa, pues. La misma obra señala que los profetas desarrollaron la esperanza de un anhelado futuro mesiánico mediante el reinado de un hijo de la casa de David. Y al hacerlo así cita el hecho de que en Daniel 12:2 la resurrección se extiende tanto a los impíos como a los justos. Los últimos se levantarán a vida eterna, los primeros a vergüenza y horror perpetuo. Así lo leímos ahorita en Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Al comentar sobre Daniel 12 correctamente acota, las autoridades judías generalmente toman este capítulo como que se refiere al futuro remoto que introducirá el avenimiento de la era mesiánica. ¿Ok? Entonces hacen alusión a eso, a que este evento de la resurrección de los muertos, unos para vida eterna y otros para confusión y vergüenza perpetua, es un acontecimiento previo para abrir o para iniciar la era venidera, es decir, la era mesiánica, que ya lo hemos comentado anteriormente. Entonces, lo que yo les venía mencionando, si el Todopoderoso llama al Mesías el príncipe y a Mijael se le llama el gran príncipe, entonces Mijael o Miguel sería otro nombre para el Mesías. Veamos la palabra hebrea Mijael, que en español es Miguel, que se ha españolizado como Miguel. Este es un compuesto de 3 términos hebreos. A, que significa quién, la B, K, que significa cómo, y C, él, que significa el Todopoderoso, o Elohim, o Dios, ¿ok? Así que el nombre del Mesías, Mijael, proclama una pregunta cuya respuesta es nadie. ¿Quién es como el Todopoderoso? Nadie, ¿ok? La respuesta de esa pregunta es ¿quién es como el Elohim, como el Todopoderoso? Nadie es igual a él, ¿ok? Aquí por supuesto el nombre de Mijael ya está diciendo que no hay nadie como el Todopoderoso, como el Creador, ¿ok? Ese es el significado del nombre Mijael. Bueno, entonces dice que y en ese tiempo será librado tu pueblo. Reconocemos que cuando venga el Mesías habrá de librar al pueblo del Altísimo. Por eso es que en los libros de oración judíos, en el Talmud y en el Midrash, leemos que el hijo de David, el Mesías, el Redentor, el Libertador, rescatará al pueblo del Eterno, es decir, lo liberará. El hecho de a Mijael se le llame el príncipe y también el que habrá de librar al pueblo, muestra que este texto se refiere a la venida del Mesías. ¿Ok? Entonces, en los tiempos de angustia que se aproximan, los que se conocen como la gran tribulación, en aquel tiempo se va a levantar Mijael, es decir, el príncipe Mijael, que es uno de los nombres que se le da al Mesías, para liberar al pueblo. Serán tiempos de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Ok? Todos los que hayan escrito en el libro. Además, no es un hecho de que él habrá de levantar a los justos muertos de sus tumbas en el Mesías. Este pensamiento se recalca en el verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán. ¿Ok? Entonces, no puede estar hablando de un ángel o de un arcángel que conocíamos antes como el arcángel Miguel, un arcángel guerrero, ¿ok? Que va a venir, hará la lucha, libertará al pueblo y que ese mismo arcángel va a levantar a los muertos del polvo de la tierra. No se está hablando de un ángel, por decir así, común y corriente, o de un arcángel. Estamos hablando de un gran príncipe que no es más que el Mesías, que fue el que logró
esa victoria y esos méritos. ¿Ok? Por eso es que nosotros cuando pedimos perdón a nuestro Dios, al Creador, lo hacemos en el nombre de Yeshua, por los méritos interpuestos de Yeshua como Mesías, como el Redentor, el Goel, el Redentor del mundo. ¿Por qué? Porque esos méritos fueron que Él obedeció en todo a Dios y a la Torá, y obedeció hasta la muerte, y muerte en el madero, en la estaca, derramó su sangre, su vida entregó por nosotros, para perdón de nuestros pecados, para que nosotros fuéramos aceptados por el Creador, redimidos. Esos méritos única y exclusivamente los alcanzó Yeshua, nuestro Mashiach, no un ángel, no un arcángel u otro príncipe celestial que se conozca o no se conozca su nombre. Entonces por eso es que los rabinos mesiánicos, los rabinos creyentes en el Mesías, luego que consultaron estos textos rabínicos, ellos llegaron a la conclusión de decir que ese nombre de Mijael, ese guerrero, ese príncipe, ese gran príncipe celestial, se estaba refiriendo al propio Mesías, que va a libertar al pueblo y que va a levantar a los muertos del polvo de la tierra. Unos van a ser para vida eterna, para heredar el reino de los cielos, y otros van a ser para confusión y vergüenza perpetua. Entonces ya con esto vamos a concluir la clase de hoy, y posteriormente entonces estaremos ya revisando algunos otros puntos que podamos o que sea necesario reafirmar para entonces valorar estos aprendizajes.